¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo del US Open. Cada vez queda menos para llegar hasta el final de este Grand Slam neoyorquino, del último de la temporada. Y es que a partir de hoy se van a iniciar los partidos de cuartos de final, tanto del cuadro masculino como del cuadro femenino. En este espacio de tiempo vamos a hablar de todos ellos y, por lo tanto, sobre cómo llegan los diferentes tenistas a esta ronda y quiénes tienen más posibilidades de avanzar. Aquí veis en esta imagen los diferentes encuentros que se van a llevar a cabo. Ahora los desgranaremos y comenzamos por el cuadro ATP. Así está la cosa, de esta guisa. En la parte más alta del cuadro tenemos un Sinner Musetti. El ganador de este partido se enfrentará a Félix Auger-Aliassime o a Alex de Minaur en la semifinal. Y por la parte baja del cuadro tenemos un Djokovic Fritz. El ganador de este partido se enfrentará a Jiří Lehečka o a Carlos Alcaraz. Comenzamos hablando del Sinner Musetti, duelo de italianos, sin duda muy interesante. Si hablamos del número 1 del mundo, de Jannik Sinner, pues tenemos que viene como un auténtico tiro. Las dos primeras rondas las superó con solvencia ante Kopriva y Popyrin. En la tercera sufrió un poco más, se dejó un set ante Denis Shapovalov, perdió el primero, luego remontó para acabar ganando en 4 mangas. Y en el último partido, el que disputó ayer frente a Alexander Bublik, desde luego arrasó. Triple 6-1 para meter miedo a todos sus rivales, sin duda su partido más completo de este US Open, y manda desde luego un aviso muy serio. Va a por este torneo y no quiere dejarlo escapar, para así mantener el tenista transalpino el número 1 del mundo. Por su parte, Lorenzo Musetti, que se ha beneficiado en parte de la retirada de Jack Draper por su lado del cuadro, tenemos que superó en primera ronda a Ampet Ricard, dejándose un set por el camino. Este ha sido el único set que se ha dejado Musetti a lo largo del torneo, porque ganó entre el Mangas Agofán. En tercera ronda se benefició de la retirada de su compatriota Flavio Cobolli, y en el día de ayer arrasó a Jaume Munar por 6-3, 6-0, 6-1, el mallorquín, que arrastraba una especie de resfriado de catarro que le impidió competir al máximo nivel, pero desde luego no quita ningún mérito en absoluto al gran nivel de Lorenzo. Como decía, desde luego es un partido muy interesante. De todas maneras parece complicado, al menos bajo mi punto de vista, que Musetti pueda hacer demasiado frente a un Jannik Sinner que está yendo a más, al que parece que el duelo ante Shapovalov le ha servido de aviso, un poco como pasó en ese partido ante Dimitrov en Wimbledon. Así que ojito, porque estos encuentros tan complicados suelen servirle de lección a Jannik Sinner de cara a acabar llevándose los Grand Slam. Veremos lo que pasa, pero en teoría, sobre el papel, Sinner muy favorito para llevarse este partido. El ganador de este encuentro, como decíamos, se medirá al vencedor del duelo entre Félix Auger-Aliassime y Alex de Minaur. Si empezamos hablando de Félix Auger-Aliassime, tenemos que el canadiense está haciendo un auténtico torneazo. Parece que al menos en este US Open Félix ha vuelto a su mejor nivel y lo está demostrando. Solo ha perdido un set, ganó los dos primeros partidos con bastante facilidad ante Harris y Roman Safiullin. En tercera ronda dio probablemente el batacazo del torneo hasta el momento, venciendo en 4 sets a Alexander Zverev. El único set que se ha dejado fue ante Zverev, así que mucho ojito. Perdió el primero, pero luego remontó, ofreciendo un nivel de tenis espectacular, y este nivel lo alargó hasta el partido de octavos de final que disputó ayer ante Andrei Rublev. Venció en 3 sets, también mostrando un increíble tenis por 7-5, 6-3 y 6-4. Sobre todo, está sacando muy bien Auger-Aliassime, pero también desde el resto está subiendo sus prestaciones, cometiendo menos errores que sus rivales, manteniendo la cabeza fría y sabiendo en todo momento lo que tiene que hacer. Las ideas muy claras está teniendo Aliassime en este US Open. Y si vemos el camino de Alex de Minaur, hay que decir que hasta el momento Alex no se ha enfrentado a ningún cabeza de serie. Su lado del cuadro se despejó bastante con las derrotas de Tsitsipas, de Khachanov y de Cerúndolo. Así que, bueno, podemos decir que todavía no ha encontrado a nadie que le haya desafiado de verdad. Solo ha perdido un set, fue en tercera ronda ante Daniel Admayer. En primera ganó a O'Connell, en segunda a Mochizuki y en octavos a Leandro Rivi. Así que bueno,
Veremos qué es lo que pasa en este partido, que sinceramente es el que más incierto me resulta junto al Djokovic-Fritz, pero este creo que me resulta más incierto todavía. De Miñaur al final, lo que decía, no se ha enfrentado a ningún rival de demasiada entidad y Auger Aliassime viene jugando increíblemente bien, a tope de confianza, así que por eso creo que quizá el canadiense es algo más favorito para avanzar a las semifinales. Además hay que tener en cuenta que ya sabe lo que es llegar a esa ronda en el US Open y quizá el problema que tiene de Miñaur es que cuando llega a cuartos de final de Grand Slam no termina de dar el salto. Veremos si esta vez lo consigue, pero doy favorito a Félix Auger-Aliassime para llevarse ese partido. Por la parte baja del cuadro tenemos un Djokovic-Taylor Fritz, partido que puede llegar a ser increíble, la verdad. El único duelo de cuartos de final que se ha cumplido teniendo en cuenta el ranking. Novak Djokovic, que a lo largo de este US Open ha perdido 2 sets. En primera ronda ganó en 3 mangas a Lerner Tin, en segunda se dejó una manga ante Zakaris Vaida, la primera, luego remontó y ganó en 4, también se dejó un set ante Cameron Norrie en tercera ronda y sin duda su mejor partido, el último que ha disputado en octavos de final ante Jan-Lennard Struff, ganó 6-3, 6-3, 6-2 el serbio, así que ojito con él porque también es un aviso a navegantes, cuando comienza la segunda semana de Grand Slam, saca lo mejor de su tenis, Nole, así que habrá que tener cuidado con él, enfrente no tendrá un rival nada fácil, Taylor Fritz, que ya llegó a la final el año pasado y que quiere volver a hacerlo este año en su casa, en Estados Unidos. Fritz, que también hizo su mejor partido en octavos de final, ahora lo comentamos, también se ha dejado 2 sets como Djokovic, ganó en primera a Nava en 3 mangas, ganó en segunda a Lloyd Harris en 4 sets, en tercera ronda se deshizo del suizo Jerome Kim, una de las revelaciones del torneo, también en 4 mangas, y como decíamos, hemos visto que en octavos de final ha incrementado Taylor su nivel de tenis, venció en 3 sets al checo Tomáš Machac, 4-6, 3-6 y 3-6. Machac, que venía de jugar muy bien, de no dejarse ningún set en sus 3 primeros partidos, pero el nivel de Fritz fue muy superior, así que desde luego tiene pinta de que puede ser un gran partido. Como decíamos, ambos en la ronda anterior, en los octavos, han dado un salto de calidad, desde luego, para llegar con la máxima confianza y las máximas prestaciones a este duelo. Sobre el papel, quizá podría llegar a ser favorito Fritz, juega en casa, en los últimos torneos quizá Djokovic ha tenido algún problema físico, pero es que me cuesta tanto decir que Novak Djokovic no es favorito para un partido, que creo sinceramente que en este duelo que se disputará mañana destapará el tarro de las esencias como tantas otras veces lo ha hecho y conseguirá vencer. La cabeza, en mi caso, me dice Fritz, el corazón me dice Djokovic. Creo que Novak va a volver a demostrar de qué pasta está hecho ante un Fritz que, aunque viene jugando muy bien, es cierto que ante algunos momentos de presión se viene abajo y eso lo podría aprovechar el serbio. Y el último partido de los cuartos de final, que realmente por orden de juego va a ser el primero, pero es el de la parte más baja del cuadro, el que se va a disputar esta tarde entre Jiří Lehečka y Carlos Alcaraz. Como ya hemos dicho, el ganador de este partido se medirá o a Djokovic o a Fritz. Así que este lado del cuadro está que arde. Lehečka, que desde luego viene haciendo un buen tenis, se ha dejado algún que otro set por el camino, de hecho todos sus partidos los ha ganado en 4 sets menos 1, el de tercera ronda ante Rafael Coliñón, al que ganó en 3, en primera venció a Chorich, en segunda Echeverry y en octavos a Adrián Manarino, una de las sorpresas del torneo. Sí que es verdad que en algunos momentos del encuentro Lehečka no terminó de jugar del todo bien, pero fue el más consistente y se aprovechó del bajón físico de Manarino en la cuarta manga para acabar ganando un partido bastante competido, la verdad. Alcaraz llega a cuartos de final sin dejarse ni un solo set. Venció en primera a Opelka, en segunda a Mattia Bellucci, en tercera a Luciano Darderi y en cuarta a Arthur Rinderknecht. Por el nivel que viene mostrando Alcaraz, parece difícil que no vaya a ganar este partido ante Jiří Lehečka, un Lehečka que va a necesitar lo mejor de su servicio para mantenerse en el partido. Alcaraz es de los mejores restadores, si no el mejor del circuito ahora mismo, y desde luego va a poner mucha presión
en los segundos del tenista checo, así que será muy importante para él mantenerse consistente con su servicio. Alcaraz, pues bueno, va a intentar seguir en la línea de lo que ha hecho en estos 4 partidos del US Open. La verdad es que su saque lo ha mantenido bastante bien. También es que prácticamente no ha encajado roturas, Carlos, y eso es muy importante, esa solidez que está mostrando con su servicio. Así que bueno, creo que Alcaraz tiene más bazas que Leječka para imponerse y pasar a semifinales. Hablamos ahora del cuadro femenino del circuito Wita. Tenemos aquí el cuadro de los cuartos de final. En la parte alta tenemos un Sabalenka Bondrusova. La ganadora de este partido se enfrentará a Jessica Pegula o Bárbara Krejcikova. Y por la parte baja del cuadro tenemos un Carolina Muchova, Naomi Osaka. La ganadora de este encuentro se enfrentará a Amanda Anisimova o a Iga Swiatek. Comenzamos hablando del Sabalenka Bondrusova. Aryna Sabalenka, la número 1 del mundo, que sigue sin dejarse sets en este torneo. Ganó en primera ronda a Masarova, en segunda a Polina Kudermetova, en tercera a Leila Fernández y en octavos de final acabó con el sueño de la española Cristina Buxa, la primera vez que llegaba a octavos de un Grand Slam, pero nada pudo hacer ante Aryna Sabalenka, que ha superado todos sus compromisos con buena nota, demostrando su superioridad, pero en cuartos le viene una campeona de Grand Slam como es la checa Marketa Vondrusova, una Vondrusova que sí que se ha dejado algún set por el camino, aunque realmente solo uno. Para los partidos que tenía me parece que los ha solventado bastante bien. En primera ronda venció a la quali Selekhmeteva, en segunda ya comenzó a acabar con cabezas de serie, pudo con la estadounidense McCartney Kessler en 2 sets. En tercera ya consiguió una gran sorpresa venciendo a la séptima cabeza de serie Jasmine Paolini por 7-6 y 6-1. Y en octavos de final, para mí consiguiendo una de las grandes sorpresas del torneo por cómo venía su rival, ganó en 3 mangas a Elena Rybakina por 6-4, 5-7 y 6-2. Sin duda una gran sorpresa. Yo esperaba que Rybakina estuviera en cuartos, pero el nivel de Vondrusova fue muy bueno, estuvo más estable que su rival y en el tercer set fue netamente superior. Sobre el papel, Sabalenka es favorita. Creo sinceramente que, como decíamos en el Leječka, Alcaraz tiene más bazas que Vondrusova para ganar el partido. Al final, Sabalenka tiene una agresividad que prácticamente ninguna jugadora del circuito tiene y creo que por eso le puede ser difícil a Vondrusova controlar sus golpes. Al final, Marketa trata de llevar la iniciativa cuando puede y creo que eso le va a ser difícil ante una Sabalenka que con esos golpes tan potentes pues suele tener el mando de la mayoría de los puntos. Así que para mí Sabalenka favorita para ganar este partido. Aquí tenemos un Pegula Krejcikova también. Quien gane se enfrentará a Sabalenka o a Vondrusova. Jessica Pegula, que por el momento también ha solventado todos sus encuentros en 2 sets, no ha tenido demasiados problemas. Las cabezas de serie que tenían por su lado del cuadro perdieron antes de tiempo, Yastremska, Samsonova y Bencic. Así que bueno, en primera venció a Mayar Sherif, en segunda a Ana Blinkova, en tercera ronda derrotó a Victoria Azarenka y en cuarta a la estadounidense Ann Lee. Así que bueno, tampoco ha tenido ninguna rival que la pusiera a prueba hasta el momento. Esperemos que lo haga Bárbara Krejcikova por el bien del espectáculo. Una Krejcikova que desde luego ha sufrido bastante, sobre todo en los últimos partidos, para llegar hasta aquí, hasta los cuartos de final. En primera ronda venció a Victoria Mboko, una de las revelaciones de esta gira americana. En segunda pudo con Uchijima. En tercera ronda venció a la 10ª cabeza de serie en 3 sets a Emma Navarro. Y en octavos de final levantó 8 pelotas de partido para vencer a Taylor Townsend en un partido de infarto, sobre todo en el segundo set, que fue escandaloso el nivel de tenis que vimos y sobre todo la igualdad. Así que bueno, creo que Pegula podría achacar en cierta parte no haber sido puesta a prueba por ninguna rival hasta el momento, pero creo sinceramente que Bárbara Krejcikova puede llegar a pagar el esfuerzo de los últimos partidos. Al final Krejcikova es campeona de Grand Slam también, como Vondrusova, por ejemplo, ya que hablamos de tenistas checas, 3 en cuartos de final, increíble. Pero creo sinceramente que al final,
al no haber tenido una regularidad física en los últimos tiempos, puede llegar a sufrir en este partido. Si Pegula pone un ritmo alto, una intensidad más o menos elevada, lo podría llegar a pagar Bárbara. Por eso doy favorita a Jessica Pegula para avanzar en esta ronda de cuartos de final. Creo que por tenis Krejcikova puede llegar a dar mucha pelea a Jessica Pegula. Para mí su oportunidad está en tratar de ganar el primer set, porque a medida que avance el partido, Pegula debería ser más en el aspecto físico. Y por la parte baja del cuadro, pues tenemos un duelo entre otra checa, Karolina Muchova, y Naomi Osaka. Karolina Muchova, que desde luego lo ha pasado mal en todos sus partidos. Todos sus duelos se han ido a 3 sets. Increíble la capacidad de resistencia de Karolina Muchova. Ganó en primera ronda a Venus Williams, en segunda a Sorana Cirstea, en tercera a Linda Noskova y en octavos de final a Marta Kostyuk. La mayoría de los sets que ha perdido han sido en el tiebreak. De cara a esta ronda, si se produce alguno, debería tratar de ser más determinante, porque estos juegos al final deciden partidos, sobre todo con su saque. Marta Kostyuk, de hecho, en el tiebreak que jugaron le metió un 7-0, así que quizás esa es una de las cosas que debe mejorar Muchova. Y bueno, Naomi Osaka, que reafirma su gran momento en esta gira americana, ya llegó a la final en Montreal y bueno, busca ganar el US Open por tercera vez. Veremos si lo consigue, porque viene haciendo un gran torneo. En las 2 primeras rondas se deshizo con facilidad de Minen y de Baptiste. En tercera venció en un partido muy igualado a Daria Kasatkina. Y en octavos de final eliminó a la tercera cabeza de serie del torneo, a Coco Gauff. Ya avisábamos que Gauff no estaba encontrando las mejores sensaciones. Quizá donde estuvo más cerca de su mejor nivel fue en su partido ante Magdalena Frech, pero cometiendo muchas dobles faltas, siendo bastante irregular con su servicio y cometiendo demasiados errores no forzados. Osaka no perdonó y venció 6-3 y 6-2. Ahora mismo, en el momento de forma en el que viene Naomi Osaka, creo que podría ganarla cualquiera. Es más, creo que podría llegar a ganar el US Open con el nivel que mostró ante Gauff y con la confianza en la que está. Yo le voy a dar más favoritismo a Osaka que a Muchova, porque, como he dicho, el tenis que le vi ante Coco Gauff estuvo muy cerca del mejor que le hemos visto. Quizá aún le falta un poco, pero desde luego me sorprendió mucho el partido ante Coco y creo que Muchova, un poco lo que hablábamos con Krejcikova, pero aquí con más razón, puede llegar a pagar que todos sus partidos se hayan ido a 3 sets. La ganadora de este encuentro se medirá o a Amanda Anisimova o a Iga Swiatek en la reedición de la final de Wimbledon 2025. Anisimova, que busca su segunda final de Grand Slam consecutiva, solo ha cedido un set, fue en tercera ronda ante Jacqueline Christian. En la primera venció a Kimberly Birrell, en la segunda a Maya Joint y en octavos de final pudo con Beatriz Haddad Maya en su partido más completo hasta el momento, 6-0, 6-3. Gran partido de Anisimova en los octavos ante la brasileña, acercándose poco a poco al nivel que se requiere para pelear por este tipo de torneos. Iga Swiatek, pues bueno, en su línea, la verdad, solo se dejó un set en segunda ronda ante Susan Lamens en un partido irregular de la polaca, pero que le valió para superar a la neerlandesa. El resto de sus partidos los solventó en 2 mangas. En primera ante Emiliana Arango, en tercera ante Ana Kalinskaya, tuvo que remontar un 5-1 en el primer set, pero acabó ganando en 2 mangas. Y en octavos de final derrotó con solvencia a Ekaterina Alexandrova por 6-3, 6-1. En este partido, sobre el papel, doy como favorita a Iga Swiatek. Desde luego, los últimos torneos que está haciendo están siendo bastante buenos. Parece que ha recuperado esa esencia que la llevó al número 1 del mundo durante tanto tiempo seguido y que había perdido un poco en los últimos meses. Y la verdad es que nos alegra mucho a todos volver a tener a Iga en plenitud en el circuito WTA. Anisimova puede jugar con la baza de disputar el partido en casa. Seguro que toda la Arthur Ashe la alentará al máximo y yo creo que a Amanda le puede llegar a pesar un poco el doble rosco que recibió en la final de Wimbledon. Creo que en el plano psicológico
Dependiendo de cómo lo gestione puede ser bueno o malo para ella, pero teniendo en cuenta cómo está jugando Swiatek, creo que va a tener muy complicado meterle mano a la número 2 del mundo. Así que, habiendo hablado de todo esto, dejamos este vídeo por aquí. Desde luego, muchas ganas de ver estos cuartos de final, qué es lo que sucede, qué es lo que pueden llegar a hacer cada uno de los diversos tenistas que han llegado hasta aquí. Y desde luego, aquí estaremos nosotros para comentar todo lo que suceda. Ya estamos llegando al final, ya se huelen qué jugadores pueden llegar a levantar el título el fin de semana. Pues desde luego, habrá que esperar para ello. Hasta entonces, ya sabéis, si os gusta el contenido, dadle like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de los canales, tanto de Permarte Sports como de La Quinta Manga. Seguimos creciendo, seguimos sumando suscriptores. Es el momento. Si os ha gustado el contenido, subiros al barco. Estamos en plena expansión y así queremos seguir. Así que, hasta entonces, que vaya muy bien y disfrutad del US Open. ¡Chao!